Hola a todos, amantes del chisme, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén recargados de energía y listos para sumergirnos en otro torbellino de secretos, romances y drama. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que arde. Un tema que, como un buen melodrama turco, promete giros inesperados, pasiones desbordadas y, por supuesto, mucho misterio. Ya saben, de esos temas que nos mantienen pegados a la pantalla, buscando pistas, analizando cada palabra y, por supuesto, debatiendo sin parar en las redes sociales. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desentrañar una bomba que ha explotado en el corazón mismo del espectáculo. Una bomba que involucra a tres nombres que ya son sinónimo de glamour, talento y, por qué no decirlo, pasión. Me refiero a la supuesta, la rumoreada, la carta secreta. Sí, lo escucharon bien. Una carta con un contenido que podría cambiarlo todo, involucrando a tres figuras emblemáticas, Francesca Chillemi, Demet Özdemir y, por supuesto, el irresistible Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores, especulaciones y posibles verdades ocultas. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de intrigas, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan ni un solo detalle de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que no se les escape ninguna primicia y, por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles las noticias más candentes. Ahora sí, comencemos con esta apasionante historia. Todo comenzó, como suele suceder en estos casos, con la incansable y siempre atenta prensa italiana. Los paparazzi, cual detectives implacables, están en constante búsqueda de la primicia que haga temblar el mundo del espectáculo. Y esta vez, parece que han dado en el clavo. Han desenterrado un secreto, un rumor, una bomba. La historia, digna de una telenovela de alto calibre, gira en torno a la supuesta existencia de una carta. Una carta escrita, según los rumores, por la talentosa actriz italiana Francesca Chillemi. Pero no es cualquier carta, no. Está dirigida a una persona muy especial, Demet Özdemir. La adorada actriz turca, que todos conocemos y amamos por sus icónicos papeles en series como Erkenci y Habitación 309, y por supuesto por su apasionada y mediática relación con Can Yaman. La pregunta clave, por supuesto, es ¿por qué una carta de Francesca a Demet? ¿Qué conexión podría haber entre estas dos mujeres? Aquí es donde entra en juego el nombre que todos estamos esperando, Can Yaman. Recordemos, para refrescar la memoria, que Can y Demet vivieron un romance intenso y apasionado, que aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Una pareja que nos hizo soñar y suspirar. Y recordemos también que Can Yaman y Francesca Chillemi compartieron pantalla en la serie Viola come il mare, donde la chispa pareció saltar, o eso es lo que dicen. Y aquí, amigos, es donde la historia se pone realmente interesante. Los rumores, las especulaciones, los chismes que circulan en los medios italianos y turcos sugieren que la carta de Francesca a Demet contendría detalles explosivos. Supuestos detalles sobre la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Una relación que, según las fuentes anónimas, habría comenzado durante el rodaje de Viola come il mare. Pero, ¿qué tipo de detalles? ¿Qué secretos podría revelar esta carta? Esa es la pregunta que nos mantiene en vilo. La prensa, siempre ávida de noticias, ha insinuado que la carta podría hablar de sentimientos ocultos, de secretos jamás revelados, de una posible relación más allá de lo profesional. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Esas son las palabras que resuenan en los titulares y en las redes sociales. Una afirmación que, de ser cierta, sacudiría el mundo del espectáculo. Aunque, por supuesto, es importante tomar toda esta información con cautela. Recordemos que se trata de rumores, de especulaciones, y que la información, hasta el momento, no ha sido confirmada al 100%. Sin embargo, la intriga es innegable. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan explosiva? ¿Qué es lo que la convierte en un tema de conversación global? Primero, el factor Can Yaman. Es un ícono de la televisión turca, un actor de renombre internacional con una legión de fans en todo el mundo. Su carisma, su talento y su físico envidiable lo han convertido en uno de los hombres más deseados del planeta.
Cada movimiento que hace, cada proyecto que emprende, cada relación que tiene se convierte en noticia de primera plana. Su vida privada, por supuesto, es un tema de gran interés para millones de personas en todo el mundo. Segundo, la conexión con Demet Özdemir. La actriz turca, que fue su pareja sentimental en el pasado, también es una figura muy querida y admirada. La historia de amor y desamor entre Can y Demet fue, y sigue siendo, un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sus fans, que formaron una base de seguidores sólida, estaban y siguen estando completamente enamorados de la pareja. Muchos sueñan con una posible reconciliación. Por lo tanto, cualquier rumor que involucre a estas dos estrellas siempre generará un interés masivo y una gran expectación. Tercero, la incertidumbre y el misterio que envuelven la carta. Nadie ha visto la carta. Nadie sabe con certeza qué es lo que dice. Solo tenemos especulaciones, rumores y las fuentes anónimas de la prensa, que aunque a veces pueden ser confiables, otras veces no lo son tanto. Esta incertidumbre, esta niebla de misterio, alimenta la curiosidad y la imaginación de los seguidores. ¿Qué secretos se esconden en esa carta? ¿Qué verdades podrían ser reveladas? Esa es la pregunta que flota en el aire, manteniendo a todos expectantes. Ahora adentrémonos en los personajes involucrados, para que conozcamos mejor a los que están en el centro de esta tormenta mediática. Francesca Chillemi es una actriz talentosa y respetada en Italia. Es conocida por su trabajo en televisión y cine. Sus interpretaciones, siempre impecables, la han convertido en una figura muy querida por el público italiano. Además, por lo que se sabe, es una persona discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha mantenido un perfil bajo, protegiendo su intimidad de la voracidad de los medios. Demet Özdemir, como ya mencionamos, es una actriz turca de gran éxito y proyección internacional. Con millones de seguidores en redes sociales, es admirada por su talento, su belleza y su carisma. Es una mujer que siempre ha demostrado transparencia con sus fans, compartiendo momentos de su vida, pero también manteniendo ciertos aspectos de su intimidad en privado. Su profesionalismo y su cercanía con sus seguidores la han convertido en una de las actrices más queridas del panorama turco. Y Can Yaman, ya lo conocemos. Un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y su belleza. Es reconocido por sus papeles protagónicos en series que han sido éxitos rotundos en todo el mundo. Can es un hombre que siempre está en el ojo público y sus relaciones, siempre mediáticas, generan un revuelo considerable. Sus fans leales y apasionados siguen cada paso de su carrera y de su vida personal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por un lado, que el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo de rumores y especulaciones. Un universo donde la verdad y la ficción a menudo se confunden. Por otro lado, que los fans, el público en general, está siempre pendiente de la vida de sus ídolos. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede convertirse en un tema de conversación, en un debate apasionado. La verdad hasta el momento es que no hay ninguna confirmación oficial de que exista tal carta. Tampoco tenemos evidencia de su contenido. La información proviene de fuentes no verificadas, que pueden ser más o menos fiables. Sin embargo, la historia, con todos sus ingredientes, es explosiva. Un cóctel de intriga, romance y drama que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Lo que sí sabemos es que este tipo de noticias genera debate, especulación y crea un ambiente de expectación. Los fans se dividen. Las redes sociales hierven. El misterio se mantiene. Y como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente se encuentra en algún lugar entre los rumores y la realidad. Pero, ¿qué ocurre con las reacciones? El Internet ha enloquecido. Los fans de Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi están debatiendo en las redes sociales, expresando sus opiniones, analizando cada detalle y especulando sobre el contenido de la carta. Hay quienes defienden a Can Yaman, quienes critican la supuesta intromisión en su vida privada, y quienes simplemente esperan que se aclare la situación. Las teorías se multiplican, los rumores se intensifican y la intriga crece. Este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo. A veces los rumores son ciertos, otras veces son solo eso, rumores. Pero lo importante es mantener la calma, ser críticos con la información y esperar a que las partes involucradas se pronuncien, si es que deciden hacerlo.
Personalmente creo que es fundamental respetar la privacidad de los famosos. Aunque nos guste saber de sus vidas, es importante recordar que son seres humanos y que tienen derecho a su intimidad. Todos tenemos derecho a resguardar nuestra vida privada, y las figuras públicas no son una excepción. Así que hasta que no haya una confirmación oficial, tomaremos la información con cautela, pero sin dejar de estar atentos a lo que pueda suceder. Porque, amigos, en este mundo de fama y glamour, las sorpresas son constantes. En resumen, lo que tenemos hoy es un rumor jugoso sobre una supuesta carta secreta de Francesca Chillemi a Demet Özdemir que involucra a Can Yaman. Los detalles de la carta son inciertos, pero las especulaciones son muchas. La historia ha generado un gran debate en las redes sociales y ha puesto a los fans a especular y a debatir. Quiero aprovechar para agradecerles por acompañarme en este análisis, por estar aquí, por sus likes, por sus comentarios y por su tiempo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Ya saben, a mí me encanta traerles este tipo de contenido. Así que si les gustó, no se olviden de dejar su like, de compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué opinan de esta historia. ¿Creen que la carta es real? ¿Qué creen que dice? ¿Qué teorías tienen? Quiero leerlas. Los leo. ¿Creen que esto afectará la imagen pública de alguno de los involucrados? ¿Consideran que la prensa está exagerando la situación? Compartan sus pensamientos. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, amigos, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima entrega de Chismes Jugosos.